Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Agradecer a la empresa CISIS por la cordial invitación. Vamos a poder compartir hoy día la clase que es prevención de las infecciones del tracto urinario en el embarazo. Un tema de gran relevancia eh, para todos los profesionales de salud, pues que abordan y estamos en el día a día con nuestras gestantes y tenemos pues que ver ciertas medidas. He visto también pertinente poder compartir un poquito algo de tratamiento, algo de manejo, ¿sí? No solo también tema de prevención, sino también cómo lo podrían llevar, porque sé que también hay obstetras que se encuentran en establecimientos que no tienen acceso, ¿no? a especialistas o que tienen, pues, están en una zona rural o quizás están en el SERUMS. Ok, vamos a dar inicio entonces para mencionar, pues, que la epidemiología y la incidencia de las infecciones del tracto urinario son del 5 al 10%, por eso es la gran relevancia, y esto va muy de la mano con el índice de de incidencia que se ve más acentuado en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué y a qué se debe esto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nuestra población peruana tiende a tener unas cifras tan exorbitantes o tan llamativas a nivel de América Latina? ¿No? Y qué podríamos nosotros, desde el primer nivel, incluso mejorar esta situación. Y la bacteriuria pues ocurre entre el 2 al 7% de mujeres embarazadas. O sea, estamos hablando de que 10 de cada 100 mujeres gestantes pueden cursar con una ITU, aproximadamente 7 de cada 100 con una bacteriuria sintomática que puede complicarse, incluso llegar a un shock séptico. Y la cistitis de 1 al 2% en las gestantes y la pielonefritis como tal del 0,5 al 2% durante este periodo. Es la complicación más frecuente en el embarazo junto con la anemia, por ende, lamentablemente estas cifras son muy marcadas en nosotros en países subdesarrollados como el nuestro. Influye desfavorablemente sobre la evolución del embarazo y los resultados para la madre y el recién nacido. Eh, Se caracterizan sí por presencias en el tracto urinario que producen alteraciones morfológicas y o funcionales del embarazo. Vamos a evaluar por qué. Tenemos Acaria bacteriuria significativa. Tenemos tres tipos de indicación, pero ¿a cuál nos referimos? La primera, si hay mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia del uropatógeno en orina recogida por una micción espontánea, si se hace un sondaje vesical y hay más de 1.000 unidades formadoras de colonia, o cualquier cantidad si la punción es suprapúbica. No sabemos pues que dentro de ellas la más frecuente es por micción espontánea y esto ya es a nivel quirúrgico, ¿no? Ahora, ¿qué importantes son los factores de riesgo en general? Uno de ellos, y esto está muy relacionado con aquellas gestantes que laboran, ¿no? O que por múltiples actividades no acuden o no asisten de manera inmediata a los servicios higiénicos por un tema de indicar, no, luego no tengo tiempo, mejor espero un poco más, ¿no? Como en la primera imagen. La segunda, que está muy de la mano con los pacientes que tienen diabetes, ¿sí? Así que hay que mencionar algo que es muy importante. Pacientes eh, que inician el embarazo y le damos como tal un perfil prenatal, pues es de gran relevancia. Hay muchos pacientes que incluso ni saben que están cursando con una diabetes como tal, porque nunca se hicieron un examen tan básico como es el de hemoglobina. He tenido yo pacientes, por ejemplo, con múltiples candidiasis recurrentes, se les daba tratamiento, se les daba otro tratamiento y no se veía mejora cuando le indiqué una glucosa en ayunas, algo tan simple y tan barato, tan cómodo para las pacientes. Una, por ejemplo, me terminó con 380. Ella ahorita es diabética insulino dependiente, ¿no? Entonces, es importante saber que si bien es cierto, hay un tema genético, también hay un tema de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta paciente pues tenía un poco de malos hábitos, era abogada, pero gestante también, pero constantemente estaba en sedentarismo,
no tenía buenos hábitos de alimentación, ¿no? Entonces, esto generó que conlleve a que desencadene una diabetes como tal y complicado, ¿no? Porque ahora ya es insulino dependiente, lo cual pues no tiene un tratamiento como tal, sino un manejo, ¿no? De por vida. La tercera imagen es la baja ingesta de agua. Es complejo, pero algo tan básico como decirle a tu gestante, ¿cuántos litros de agua tomas? ¿Cuántos litros de agua deberías de tomar? La verdad que yo en la práctica sí exagero, les digo, a ver, ¿cuánto pesas? Vamos a ver, eh, porque cuando hablamos de la ingesta de agua, no solo es ingesta de agua sola, sino también el agua que hay en ciertos frutos, en ciertos alimentos, ¿no? Pero yo, pues, como sé que muchas no cumplen, yo pongo 0,04. ¿Cuánto pesas? Peso 73 kilos. 73 kilos, 0,04. Te corresponde 2 kilos 920 mililitros de agua, o sea, casi 3 litros de agua, sin contar jugo, refrescos, nada. Porque sé que no lo llegan a cumplir. Yo siempre les menciono, ¿cómo sé que estás tomando agua adecuadamente? Cuando tu micción es casi transparente, porque la mía es cargada, huele, ok, no estás tomando lo suficiente. ¿Cuándo te das cuenta que que tu micción, ¿no? Esta orina es mucho más cargada, como refieres? Bueno, cuando estaba en el trabajo, cuando estoy estresada, te das cuenta que va muy de la mano porque no hay una buena ingesta de agua, porque estás reteniendo la orina, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo les digo, miren, cuando tú no estás gestando, tú puedes darte, decirlo así en términos coloquiales, la mala vida de no tener una buena alimentación, no nutrirte, no tener buenos hábitos. Pero gestando la responsabilidad sí es mayor. Tú estás, tú y inicio con algo tan simple, por ejemplo, yo en las consultas, yo lo que tengo es mi laptop y tengo unos PPTs, ¿no? Yo les digo, ¿qué sucede si tú tienes una infección urinaria tan simple como una infección urinaria asintomática, caracterizada por una bacteria asintomática? ¿Qué es lo que hacemos? Estas son las posibles complicaciones, solo imágenes, imágenes, porque ellas no les voy a exponer, ¿no? Y se quedan sorprendidos. O sea, ¿puede hasta llegar mi bebé a morir? Claro. ¿No has visto que hay casos en los que tu parto fue excelente, tu puerperio, todo, y tu bebé termina con ictericia? Y eso debido a la infección que tú has tenido durante el embarazo y que no sabías o que no sabías incluso que tenías una bacteria asintomática. Por eso es importante que tan importante es mi perfil prenatal como tan importante es mi urocultivo, ¿no? Al inicio de la gestación. Lo otro también que les indico dentro de la consejería preconcepcional es que lo básico es que inicies una gestación sin anemia, sin sobrepeso y sin infección urinaria, que sin ningún tipo de infección, si urinaria o por algún tipo de una vulvovaginitis, alguna infección vaginal que pueda tener. Es lo ideal. No, o sea, en eso consiste mi consejería preconcepcional. Desde ahí yo estoy tomando medidas preventivas para que este embarazo sea de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en realidad? Cálculos renales. Esto es bien complejo porque los pacientes no se dan cuenta que tienen cálculos hasta que no hay dolor, hasta que no eliminan a veces orina con espuma, ¿no? Entonces esto no lo ha tenido recién, sino ya lo ha tenido una cantidad de tiempo eh, que ella quizás no lo sabía. Por eso es importante un chequeo y un control completo, ¿no? Algo que nosotros hemos estado evaluando, ¿sí? Por ejemplo, yo también hago teleconsultas. Tengo actualmente 3 pacientes que viven en Estados Unidos y cuando ellas me dicen, quiero que me chequee, por favor, si todo está ok, yo le digo, a ver, vamos a ver, este es mi control anual. Y es increíble la cantidad de exámenes que se puedan realizar sin ni siquiera estar gestando, así como un control de rutina. Nosotros acá en el Perú cuando decimos voy a hacerme mi chequeo, a lo mucho un hemograma, una ecografía por ahí, un examen básico y listo. Pero no, se hacen todos los perfiles así, habidos y por haber. Perfil prenatal, perdón, perfil tiroideo, perfil lipídico, perfil hepático, todos los perfiles, perfil de coagulación, perfil hormonal. Qué importante es esto, ¿no? Acá la salud todavía está
infraevaluada, y eso lo vimos en época de pandemia, ¿no? Cuando la salud no era una prioridad y luego te das cuenta que ni siquiera tenía precio, ¿no? Porque tú podías tener demasiado dinero y no podías salvar tu vida porque tenías malos hábitos, porque eras obeso, porque eras hipertenso, porque eras diabético, y que eso se pudo haber controlado en un inicio, ¿no? Y de ahí pues ha habido una mejora en algunos casos, un gran porcentaje, el tema de los nutricionistas, de los ejercicios, de todo. Entonces es muy importante esto, ¿no? Que nazca desde ya una paciente que va a iniciar un embarazo, inicie un embarazo en la mejor de todas las condiciones, dentro de ellas que no esté con algún tipo de infección, que no esté anémica, que se haya hecho algo tan básico como una ecografía abdominal completa que visualiza riñones, hígado, vaso, por ahí tiene un cálculo, por ahí. O sea, es lo básico, ¿no? O sea, sería lo ideal. Y bueno, como tal, pues la gestante es una paciente muy vulnerable porque hay una disminución de la interleucina 6, la cual genera una disminución en las defensas como una reacción que pueda tener frente a algún tipo de infección. Entonces, esta se encuentra limitada y por ende, pues la gestante es una persona vulnerable durante todo este proceso de infección. En cuanto al sexo, sí, no es que sea o que esté contraindicado, ojo. Lo que sí indica es que siempre lo ideal es que si una gestante tiene relaciones sexuales porque no está contraindicado, porque no tiene una placenta previa, porque no está con una amenaza de aborto, pues va a ser importante que esta paciente miccione después del acto sexual y y que no retenga o contenga la orina tanto tiempo. Eso es importante, ¿no? Del mismo modo, también la higiene, ¿no? Que es lo básico, no tanto del varón como de ella antes del acto, ¿no? Esto está muy de la mano y hay estudios que lo demuestran, que los adolescentes tienden a tener mucho acto sexual, incluso gestando, que no es malo, el problema es en qué condiciones lo están realizando, si se hicieron la adecuada higiene, si no hubo ningún otro tipo de contraindicación, ¿no? Porque esto también puede generar que si es muy, muy frecuente, ¿no? Incrementar o iniciar la cascada del ácido araquidónico, inicio de las contracciones, y pues puede iniciar incluso una amenaza de parto prematuro, una amenaza de parto inmaduro, ¿no? Que podría darse. Y esto es un poquito las frecuencias que acabamos de mencionar, ¿sí? La patogénesis. A nivel hormonal, mencionamos mucho con el tema de la progesterona. La progesterona es la hormona del embarazo, progestacional, que cuida y protege el embarazo. Pero no todo es bueno. También tenemos ciertas acciones que genera esta hormona. Una de ellas es la relajación vesical, que hace pues que el tono no sea el mismo, ¿no? Que el de de una no gestante. La hiperemia del trígono vesical, ¿no? Que no contenga mucho y expulse. Luego, a nivel químico, tenemos la famosa glucosuria. La glucosuria no es propio de pacientes anémicas, ¿sí? Pero sí genera que la orina, al tener una gran cantidad de glucosa mayor de lo normal, pues puede ser un alimento para que las bacterias se puedan multiplicar. Por ende es que somos tan insidiosos en indicar un urocultivo, un simple examen de orina, porque sí va a ser importante con nuestra población. A nivel anatómico, por una lateralización que tenemos a nivel del uréter en el lado derecho, tenemos lo que es la hidronefrosis en el lado derecho o el hidrouréter, ¿no? También tenemos lo que es la compresión de la vejiga por el incremento de la presión uterina. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, la inmunosupresión, ay, perdón, ahí me equivoqué, que son inmunodeprimidas nuestras gestantes, ¿no? Por eso es que más allá, por ejemplo, muchos dicen, ¿puedo comer un helado? A mí se me antojó marciano, a mí se me antojó helado de noche, ¿ok? El problema no es eso, el problema es si te enfermas, si adquieres algún otro tipo de infección, ¿no? O tu sistema de por sí ya es más vulnerable, ¿no?
Hablamos de que son inmunodeprimidas, tal cual como una paciente diabética, tal cual como una paciente con trisomía 21, ¿no? Ese es el nivel de inmunosupresión que tienen nuestras gestantes. Y por ende es que las cuidamos o las protegemos tanto, porque buscamos que ellas no puedan o no tengan que tener algún tipo de comorbilidad dentro de la gestación y complicar aún más el cuadro, que de por sí, pues, por los propios cambios de la gestación, indica ciertas medidas de cuidado que tengamos que tener. ¿Y qué sucede entonces a nivel fisiopatológico? Los cambios a nivel del tracto urinario son la disminución del tono, la actividad muscular de la pared del uréter, ¿no? Generando pues una dilatación de este y a nivel de los cálices, ¿no? Renales, una hidronefrosis. Esa hidronefrosis genera que haya un retorno de la orina y por ende el mayor riesgo, ¿sí? El mayor riesgo de adquirir una infección, el mayor riesgo de que si hubo una cistitis se convierta en una pielonefritis y que esto se nos complique aún más. Bueno, ya hemos hablado de la progesterona y también de la compresión mecánica, el residuo postmiccional, o sea, al presionar la vejiga, el útero sobre la vejiga, pues genera que no se puede expulsar toda esa orina y quede un poco de esta, generando un caldo de cultivo para que las bacterias se proliferen. Es algo similar, no sé si ustedes han visto una cubeta, un balde, donde ustedes dejan agua en posada y lo pueden dejar muchos días, pues esto se comienza a formar como una especie de sedimento, ¿no? Es similar. Añadido a esto, recordar pues que la orina ya tiene un tema del incremento de la glucosuria y pues si hubieran bacterias ahí, como las hay en toda orina, pero ya hay un crecimiento patológico, genera pues que haya una mayor crisis, ¿no? En esta situación. Entonces es importante recordar esto. A nivel de la pared vesical, la disminución del tono, el incremento de la capacidad y hay un vaciamiento incompleto, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, o sea, micciona a la paciente, pero no vacía completo y eso lo podemos observar muy bien cuando realizamos ecografía. La paciente le decimos que miccione, visualizamos la vejiga y persiste todavía la orina, es por esta compresión, ¿no? Por ende, es importante que el embarazo y que el peso de la gestante, y esto va muy de la mano con la ganancia de peso durante el proceso de la gestación, pues tenga un mejor alcance, ¿sí? Con respecto a este periodo, ¿no? Entonces eso definitivamente sí, sí es importante. Tenemos entonces también que la progesterona al tener una acción directa en el músculo liso, hay una hipomotilidad, disminuye el peristaltismo y la reducción del flujo de la orina. Hay una menor capacidad del riñón para liberarse por sí misma de la infección. Por eso es que constantemente estamos, que tome agua, que se hidrate, ¿no? Que tenga una buena alimentación, que no esté anímica, porque esto también va a influir dentro de este periodo o como riesgo para adquirir algún tipo de infección. Los cambios químicos, y este es el pH urinario aumentado por la excreción de los bicarbonatos, que es la glucosuria que había comentado, generando pues un incremento, una reduplicación bacteriana de esta. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues tenemos frecuencia, urgencia al miccionar, disuria o disconfort suprapúbico, ¿no? Que muchas veces las pacientes piensan o llegan a la emergencia pensando que tiene contracciones y es una irritabilidad uterina a causa de una infección urinaria que pueda estar cursando. Por ende, es importante que nuestras pacientes pues estén muy alertas a los signos de alarma, que, que sepan diferenciar y que sepan reconocer cuando es una contracción, ¿no? Y que puedan pues tener buenos hábitos, ¿no? Vuelvo a repetir, yo cuando estoy con mis gestantes, yo les digo, bueno, si tu hábito era no tomar agua, no, yo solo tomo agua con azúcar. He tenido muchas pacientes con esta rutina. Yo solo tomo agua con azúcar, no puedo tomar agua sola. Entonces, ok, si te gusta lo extremo, pues tómate un agua con limón, entonces.
O quizás te gusta el sabor o quieras un sabor distinto. Lo piensan, lo realizan también. Y yo le digo, no lo hagas por ti, hazlo por tu bebé. Y esto no solo te va a servir a tu bebé, sino también de por vida. Eres joven, imagínate todos los años que tienes y tú tienes que estar bien para poder cuidar a tu bebé, ¿no? Y poder disfrutar de la maternidad. Los cambios en la coagulación de la orina, lo que es la hematuria, también hay que tenerlo presente. Entonces, si te hacemos un examen simple de orina, tenemos lo que es la leucocitoria, que es mayor de 10 leucocitos por mililitro o de 3 a 5 en campo de 40 de aumento. O si no, lo que es un urocultivo positivo. Bueno, dentro de la etiología tenemos lo que es la E. coli de 75 a 90%, el Proteus del 3 al 3,5%, eh, de, de lo que es la Klebsiella de 1,7 a 6%. También tenemos otros que es el Enterobacter, Enterococcus, Streptococcus o el saprofítico. Cuando yo he estado evaluando y he estado haciendo auditoría con respecto a CHOP sépticos, que cómo se abría una clave amarilla, cómo llegó a la paciente a poder hasta llegar a algo terminal como es la muerte, eh, o algo que se pudo evitar, ¿no? Porque todo esto es para evitar algún tipo de complicación. Un parto prematuro se pudo haber evitado con un simple urocultivo. Y digo simple porque muchas pacientes se exaltan cuando les dices tienes que hacértelo de manera particular porque el MINSA, porque el CIS o de salud no te cubre. Dicen, no, pero este es un costo. Y algo que he aprendido es a no pensar que las pacientes no tienen el recurso, porque muchas veces te dicen, no, es que yo no tengo, es que yo no cuento con eso. Ok, yo he trabajado en zonas rurales, he trabajado en zonas alejadas, he trabajado en un lugar paupérrimo total, donde a pacientes morían por neumonía o por una baja alimentación. Y he visto que sus prioridades jamás es la salud. He visto que a pesar de que no cuentan con recursos económicos que dicen no contar, llegaba la fiesta patronal, llegaba la fiesta del, del centro poblado y los pacientes terminaban regalando reces, cajas de cerveza, ¿no? O sea, bandas y todo esto. Entonces, no es que los pacientes no siempre no cuenten con dinero, sino que su prioridad es otra. Cuando tú le indicas a un paciente un examen, y digo básico, porque no es ni siquiera tan costoso, está entre 50 máximo 100 soles un urocultivo en una zona privada, eh, no es su prioridad, pero cuando tú le dices, y no, ay, no es demasiado, ok, ¿y cuánto te gastaste en el baby shower? ¿Cuánto te gastaste en la fiesta? ¿Cuánto cercaste hasta toda tu cuadra? ¿Te endeudaste por una fiesta? ¿Te endeudaste por un lujo? ¿Te endeudaste por querer aparentar algo que quizás no lo es, ¿no? Pero tu salud no era más importante. Yo siempre veo esto y yo les digo a mis pacientes, más allá de que te hagas la sesión de foto, prioriza ahorita tus exámenes, prioriza ahorita tener un recurso para el momento del parto, porque en ese momento quizás no vas a poder trabajar. Prioriza ese momento para ver los pañales, ¿no? O sea, ya ir proyectándose a todo esto, ¿no? Que es definitivamente muy importante. También tenemos lo que es, bueno, la Escherichia coli con el serotipo O, que puede causar mayormente lo que es la pilonefritis, la adesina, la filiofimbras y las endotoxinas que causan lo que es el daño tisular, las fibras musculares, más la presión que genera lo que es el reflujo. Esta es la incidencia, ya lo hemos mencionado, y algo que también
Es importante, y esto lo busqué en una revisión de Cochrane, donde habla sobre el tratamiento antibiótico de la bacteriuria en gestantes, incluyendo 10 ensayos clínicos aleatorizados, y concluyen que el tratamiento con antibiótico, o sea, hablemos de un tratamiento precoz, hablamos de un tratamiento de un diagnóstico oportuno, ¿no? Tenga tan buenos resultados que las pacientes puedan eh, que pueda haber una disminución en la tasa de prematuridad o de bajo peso al nacer. O sea, esto está asociado a... Cuando tú preguntas, y he visto muchas situaciones cuando trabajaba en un hospital de tercer nivel, veía cómo las referencias venían de todas partes del país y, y siempre me quedan a veces algunos casos marcados, ¿no? Por ejemplo, un caso que venía de Huánuco, de una paciente gestante que tenía una amenaza de parto prematuro, ya por un tipo de infección, era por una ITU, pero esta era un embarazo múltiple. Cuando nacen los recién nacidos, no había la oportunidad de tener UCI neonatal allá, los quisieron referir, no contábamos con incubadora, no contábamos con un cupo en UCI, se liberó un cupo, y cuando se liberaba un cupo en UCI neonatal, eran dos cosas. O que ya se había ido de alta, bueno, o que pasaba hospitalización el neonato, o que había fallecido, que en el peor de los casos, ¿no? O sea, es algo que obviamente nunca esperamos, pero que se da. Se liberó una cama, quedaba una. eh, Volvemos a comentar al hospital y le decimos, fue en Huánuco, recuerdo, ya tenemos cupo, pero solo tenemos cupo para un recién nacido porque solo tenemos para uno, no sé, quizás puedan referir al que está más complicado para que pueda hospitalizarse acá en nuestro establecimiento. Y me refieren y me dicen, este, me refieren y me dicen, eh, no es que solo hay uno, pero eran dos, era un embarazo múltiple. No, el otro ya falleció. O sea, y luego buscando su historia, cuando ya vino el paciente y todo, era algo tan simple como hacerle un examen de orina, un urocultivo, perdón. No era algo tan simple como diagnosticar de manera precoz y que este embarazo no se ponga, porque de por sí ya era complejo al ser un embarazo múltiple, ¿no? O sea, nosotros teníamos las herramientas de poder evitar que esa gestación se complique aún más, ¿no? Entonces, definitivamente, pues son situaciones que a veces escapan de nuestras manos, pero que lamentablemente, pues, que nos lleva a la reflexión, ¿no? Yo creo que de todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno y lo positivo es compartir esa experiencia o este caso clínico para que no vuelva a repetirse, ¿no? Ok, yo tengo la data desde que el inicio del embarazo, por más que esté un perfil prenatal como tal indicado, tenga que indicarle una, un urocultivo que es un examen tan básico, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. La cistitis aguda, la urgencia y frecuencia miccional, lo que es la disuria, el disconfort suprapúbico, hematuria, el cultivo positivo sobre el 50% y frecuente en la segunda mitad del embarazo. En la segunda mitad del embarazo yo tengo que tener en cuenta que estos cambios van a ser aún más bruscos, todos los cambios fisiológicos que se dan propios de la gestación y por ende la paciente tiende a tener un poco más de complicación durante todo este proceso. Tenemos lo que es los síntomas de cistitis aguda, como es la fiebre. Esto es ya cuando hablamos de una peritonitis aguda, perdón. Los síntomas de cistitis aguda que era el dolor, la disuria, hematuria, dolor suprapúbico. Y adicional a esta, la fiebre. Algo que he visto y que muchos pacientes me han comentado, yo trabajo en el área privada, y me dicen, usted quiero que me trate en casa, que me atienda en casa. Y yo le digo, ¿quieres una consulta domiciliaria? Sí, porque estoy con fiebre y me han dicho que tengo infección urinaria. Entonces, esto no es una, esto es una pielonefritis. Sí, pero yo no quiero ir al hospital, no quiero ir a la clínica, quiero internarme en casa. Ok, si tú tienes una, yo siempre no exagero, pero siempre les digo, bueno, si tienes una sala de operaciones en casa, si tienes un laboratorio en casa, si tienes un monitor fetal en casa, perfecto, ahí te hospitalizamos. Y me dice, pero ¿por qué? Si solo es fiebre, me ha dicho que con antibiótico calma. No.
Es que esto no es tan sencillo, o sea, estamos hablando de una paciente compleja, estamos hablando de que tú estás gestando. Si esto se complica, cuando tú tienes fiebre, tu bebé le da taquicardia. Cuando tú tienes fiebre, tu, tu, tu bebé se está complicando o está al riesgo de que también se adelante el proceso del parto. Cuando tú tienes fiebre, tu bebé no está en la edad para poder nacer o por sí solo poder respirar o que sus alvéolos se aperturen. Entonces, es importante, es importante explicarle la magnitud o la complicación de tener una paciente con una pielonefritis y que ella necesita internarse. Yo no le puedo dar un tratamiento bioral o que, ay, no, ya con una ampolla ya calma. Lo he visto que han querido dar tratamientos en consultorios. Esto es aún más complejo. El dolor lumbar unio bilateral, anorexia, náuseas y vómitos y deshidratación. Esto está muy de la mano con lo que es eh, o, o, o se confunde incluso con lo que es una hiperemesis gravídica. Por ende, es importante descartar que no sea esta o que es una pielonefritis. Por eso es que se indica un urocultivo con anticipación, un examen de orina en el momento y de esa manera poder descartar o es pielonefritis o es hiperemesis, ¿no? Pero es importante el diagnóstico precoz. Y también tengo que descartar el diagnóstico diferencial de apendicitis y colecistitis. Yo he tenido un caso de apendicitis de las 26 semanas de gestación. Recuerdo mucho ese caso porque la paciente llega, mencionaba que parecía que tenía irritabilidad, ella decía que tenía contracciones. Yo la evalúo y el dolor no era a nivel del fondo uterino. Le hago la maniobra de Murphy y me evalúo, ¿no? Que, que el dolor era exactamente, era un poco complejo porque estaba gestando, era exactamente a nivel del tercio medio entre la ingle y la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que era lo que es la fosa ilíaca izquierda, perdón, que era lo que era la apendicitis, ¿no? Entonces yo le indico, mira, es probable que la posibilidad es muy alta que tú tienes apendicitis. Y me dice, pero yo estoy gestando. Sí, pero vas a tener que ir de emergencia y explicarle ir de emergencia para ver una solución en este caso. Y me decía, pero yo le evalúo, ¿no? Yo le evalúo exactamente y le digo, mira, acá está el dolor, ¿no? En lo que es es una línea imaginaria entre a nivel de la fosa ilíaca, perdón, derecha y el ombligo, ¿no? Haces una línea, lo partes en tres, ¿no? Y en el segundo tercio, hacia la presión, elevó la pierna, ¿no? En 90 grados y era el dolor aún más insoportable. La referí a un hospital porque yo estaba en un establecimiento privado y le digo, acá no te van a poder realizar esta cirugía. Si bien es cierto, acá se atienden, pero no te van a poder atender. Esta cirugía es mucho más compleja, así que necesitas ir a un hospital. Le referí a un hospital de acá del MINSA. Eh, Acudió y regresó como al mes y regresó a agradecerme porque le había salvado la vida. Le dijeron que ya estaba como un plastrón, que ya la paciente se iba a complicar y que incluso si esto pasaba más horas, podría generar una sepsis, ¿no? Y gestando y operarla era bien complejo, ¿no? Por eso es que yo le refería a un establecimiento de mayor complejidad. Por eso es que recuerdo mucho este caso de apendicitis. Entonces, recordemos que la gestante, por ser gestante, no quiere decir que va a estar ajena a cualquier tipo de comorbilidad que pueda cursar. Ella también puede tener una apendicitis, ella también puede tener un cálculo a nivel renal, ella también puede tener un cálculo vesicular, ella también puede tener algún tipo de tumoración o algo, ¿no? Entonces, nunca pensemos pues que ella, por ser gestante, no lo va a hacer, no va a tener. ¿Qué buscamos? Lo que pueda darse o complicarse es un parto prematuro, la muerte fetal intrauterina, que sería lo peor, y también en la madre el shock séptico, la nefritis,
¿no? Intersticial o formas anictéricas de hepatitis, y la complicación grave entre feto, madre y la recurrencia elevada, ¿no? Aquí hay que darle entonces un tratamiento, monitorización, comprobar la curación, el antibiograma y a nivel bacteriológico. Y no sé qué ha pasado, que hasta la tilde se ha ido acá. Disculpen. Ok, acá, bueno, si bien es cierto, la clase no era para hablar de tratamiento, pero más o menos para dejar algún alcance de lo que es el tratamiento en una bacteriuria sintomática y en una cistitis, como primera opción se indica lo que es la amoxicilina y el ácido clavulánico cada 8 horas por 5 días a 7 días. También tenemos como categoría 2 según la FDA, la que es la cefuroxima de acetilo de 250 cada 12 horas por 5 a 7 días. La cefixima de 400 miligramos cada 24 horas de 5 a 7 días también es otra de las alternativas. En cuanto a la segunda opción, tenemos lo que es también la dosis única. Hay pacientes que no toleran los antibióticos, que también están cursando con una emesis gravídica y pues se complica aún más que ellas inicien tratamiento bioral. Podemos darles otras alternativas como es la fosfomicina de trometamol de 3 gramos bioral dosis única, la nitrofurantoína de 50 miligramos cada 6 horas por 7 días, ¿no? O si no quieres darle cada 6 horas, también puedes optar por darle de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. La verdad que yo siempre opto la de menor dosis, ¿no? Porque es más amigable, es un tratamiento más amigable, más asequible para la paciente. Eh, el tratamiento de la pielonefritis, entonces vemos lo que es la hospitalización, la valoración obstétrica, el hemograma, el PCR, la función renal, los electrolitos, urocultivo, hemocultivo, el hemocultivo previo al tratamiento, eso es importante. Tener la muestra antes de iniciar el tratamiento. La monitorización de los signos vitales, que eso ya se ve a nivel intrahospitalario, la hidratación endovenosa y una diuresis mayor a 30 milímetros por hora. ¿Y cuál es el inicio del tratamiento como primera opción en una pielonefritis aguda? Acá ya el tratamiento es vía endovenoso, ¿no? Por 14 días, amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas. También tenemos lo que es la cefuroxima de acetilo de 750 miligramos cada 8 horas endovenoso por 14 días, o lo que es la ceftriaxona. Los tres antibióticos que acabamos de conversar son antibióticos de categoría 2 según categoría B, perdón, según la FDA. Sí, importante saberlo porque ese es nuestro principal temor con nuestras pacientes. La segunda opción, si es alérgica a los beta-lactámicos, que es el Axtrenón, podemos darle como alternativa, que es 1 gramo cada 8 horas endovenoso por 14 días, o lo que es la fosfomicina de 100 miligramos por kilo por día de 14 días, o lo que es la gentamicina o la trabomicipina 3 miligramos por kilogramo por día endovenoso. Recordar que en el caso, la pielonefritis mayormente se da, ojo, se da cuando la gestación está en en la segunda mitad del embarazo hacia adelante. Es importante recordar, sí, es importante recordar que los aminoglucósidos, como es la gentamicina, como es la micacina, pues están contraindicados porque llegan a ser en el primer trimestre categoría C. Sí, ya que tienen un efecto nefrotóxico o de ototoxicidad. Así que es muy importante que yo recuerde esto porque he visto todavía situaciones en lo que los pacientes tienden a tener, incluso vienen por un tratamiento y vienen con sus ampollas y todo, y digo, pero tú estás en el primer trimestre, sí, pero a mí me han indicado, ok, por más que venga con una receta, tengo que ver si yo le voy a poder administrar o no. Esto pues puede repercutir
en el paciente, así que yo soy muy cautelosa y tengo mucho cuidado con estos antibióticos, sobre todo en el primer trimestre, en este periodo de embriogénesis, ¿no? Y que no se pueda aún más complicar nuestra situación. Tenemos también, bueno, acá les quise poner un casito que a mí me pareció interesante, yo no sé si bueno, para ver más o menos algún tipo de alternativa. Este es un casito que se dio, ya no es un caso inventado, es un caso de un hospital muy reconocido acá en el Perú. Y, y que vamos a visualizar eh, vamos a visualizar lo que es lo que se dio, cómo se manejó, si estuvo bien, si estuvo mal, qué alternativa podríamos dar, cuál era el manejo ideal si no estuvo bien y tendríamos que optar por algún otro tipo de indicación o algo que nos llame la atención. Ok, paciente de 25 años, una paciente joven, tercera gestación, dos hijos vivos. Miren, estamos hablando de una paciente que no es una paciente primigesta y lo refiero porque ya es una paciente que quizás tiene una experiencia durante dos embarazos anteriores, ¿no? Y que podamos mencionar pues que esta paciente ya tiene cierto criterio, ¿no? Por dos embarazos anteriores. Con 30 semanas de gestación, sí estamos hablando de 30 semanas, ya tercer trimestre, un tiempo de enfermedad refiere de 2 horas. Ella acude porque tiene contracciones uterinas esporádicas. Miren, acude por contracciones, que es un signo de alarma, excelente, porque si tiene contracciones tiene que acudir. Y al examen físico tiene una altura uterina de 28 centímetros. Tiene latidos de 150 por minuto, la dinámica uterina no se evidencia y la posición cefálica es tacto vaginal diferido. ¿Sí? Es importante, sí, es importante mencionar que las pacientes pues tienden a tener un poco de, de dudas, ¿no? En el acudir o no acudir. En este caso, miren, no ha sido negligencia de la paciente todavía porque ha llegado a la emergencia porque siente contracciones, o sea, va bien, no estuvo, no pasó mucho tiempo, a las 2 horas inmediatamente fue. No fue, no hubo cuando, como tal dinámica como contracciones, ¿sí? Como no había dinámica, ella sentía solo contracciones esporádicas, no le hicieron el tacto vaginal, ¿ya? Ok. Y le solicitan un hemograma, no había alteraciones, le solicitan un examen de orina y había de 10 a 20 por campo con hematíes una cruz. Miren, le hacen un NST, es activo-reactivo, y en la ecografía obstétrica todo va bien. Hasta ahí yo creo que sí vamos bien. Se le dio el manejo inmediato, le hicieron un monitoreo, le hicieron una ecografía, le hicieron un examen dentro de lo que corresponde en laboratorio y eh, posterior a esto, la evolución. A los 5 días, ella vuelve a acudir. Miren, vuelve a acudir. Ah, y para esto, cuando se fue, dejó una muestra de orina para un urocultivo. Y le dijeron, hija, todo está bien, regresa para tu control a la semana. Pero ella no pudo esperar la semana, regresó a los 5 días con otro cuadro. Ya tenía contracciones uterinas frecuentes, tenía fiebre de 39 grados, tenía dolor lumbar, tenía coluria, tenía polaquiuria. Y cuando evalúan la muestra o cuando ya quieren saber si había resultados, porque a los 5 días ya salen los resultados del urocultivo, estaba contaminada, una flora contaminante, la cual pues no tuvieron un resultado esperado, ¿no? Porque al tener una flora contaminada, pues no se puede realizar ni el urocultivo ni el antibiograma. Por ende, cerraron.
¿Cuál es el diagnóstico? A ver, no sé si nos podamos resolver aquí. A ver si me apoya. Bacteriuria sintomática, cistitis o pielonefritis. A, B o C. A ver si me comenta por ahí. ¿Nadie? A ver, me comenta. ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a ir respondiendo. Que salga, hace que ir acelerando el tiempo. Dentro de esto, la respuesta es pielonefritis porque tiene todas las características y toda la clínica de una cistitis, pero cuando le añades la fiebre, el dolor a nivel lumbar, puño percusión positiva, entonces es una pielonefritis, ¿no? La pielonefritis se caracteriza por haber una inflamación y una secreción a nivel de los senos parenquimales. Miren, acá podemos visualizar, ¿no? Que ya hay pus y por ende, pues el tratamiento es endovenoso con antibiótico, ¿sí? Entonces, esto es un riñón normal y este es un riñón con pielonefritis. Pero, ¿qué pasó? Esta paciente vino a la consulta en algún momento por la emergencia. Le vieron, le trataron, pero ¿qué falló? ¿Por qué viene otra vez a los 5 días complicada? Porque esta paciente terminó incluso con un parto prematuro, con una complicación que ya conlleva a todo porque recién tenía 30 semanas, ¿no? ¿Qué había sucedido? Dentro de la anamnesis, por eso es importante poder realizar una buena anamnesis, ampliar la anamnesis, ¿no? Para saber específicamente frente a qué paciente nos encontramos. Ella refería que tenía hito a repetición desde niña, que el toma irregular de antibióticos, o sea, se estaba automedicando anteriormente. En el examen físico tenía puño percusión, lumbar positiva derecha, tenía contracciones de dos contracciones cada 10 minutos de más de 20 segundos. Y cuando le hicieron el tacto, porque como ya había dinámica uterina, le hicieron el tacto, se encontraron con un cervix centralizado permeable de un dígito, o sea que ella quería dilatar. Era una paciente tercigesta, así que era importante recordar esto, 25 años, joven, ¿sí? Con su tercera gestación. En el laboratorio, en el hemograma, ahora actualmente, después de 5 días, ya había desviación a la izquierda. En el examen de orina ya había 50-60 por campo, ya había hematuria de 3 cruces. Y cuando le hicieron el monitoreo electrónico fetal, se dan con la sorpresa de que efectivamente habían dos contracciones cada 10 minutos de 2 cruces de más de 20 segundos aproximadamente. El diagnóstico entonces era una gestante de 30 semanas con pielonefritis y una amenaza de parto pretérmino. Qué importante es esto porque esto nos indica, ¿sí? Si la paciente pues necesita en su momento, sí, si la paciente necesita en su momento eh,
internarla, si esto se va a complicar, por qué es el segundo ingreso por emergencia y complicada, ¿no? Qué es lo que se había realizado mal? Como ya habíamos mencionado, al ampliar la anamnesis se vieron otros resultados, ¿no? Que tenía ahí tu repetición, que la paciente constantemente se estaba automedicando, o sea, ya con ese antecedente y ese precedente, pues no era una paciente, lo tener es una paciente un poco compleja, más aún que está gestando y que ya presenta contracciones o dinámica uterina, ¿no? Y siendo un embarazo que no es a término, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta a seguir? Le damos un manejo ambulatorio con tratamiento endovenoso. B, una hospitalización con tratamiento endovenoso por 24 horas, luego vía oral hasta completar los 14 días. O C, lo hospitalizamos hasta que la fiebre remita, 48 a 72 horas, y luego vía oral hasta completar los 14 días. A ver si alguien me comenta, yo estoy acá atenta, si nos equivocamos, estamos todos para aprender. ¿Idea? Vamos a ver, avanzar un poquito, vamos a acelerar con la respuesta. Sí. En cuanto a lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Qué deberíamos de tener frente a esta situación? Pues es primero saber que ya lo habíamos mencionado, de manera ambulatoria no se podría tener esto, ¿no? Eh, y que deberíamos de considerar, sí, que deberíamos de considerar el- varias situaciones. La primera, que la paciente, ok, lo mencioné, sí se debe de internar, ¿no? Sí se debe de internar eh, para iniciar el tratamiento endovenoso, ¿no? Pero según protocolo, ni bien cesa la infección, que son la fiebre, perdón, en los 48 a 72 horas. Entonces, un segundo, se atracó acá el cable. Bueno, y ahora sí. De los 48 a las 72 horas, ¿no? Remite la fiebre e inmediatamente se pasa por vía oral, ¿sí? Vía oral. La evolución final, se indicó tocólisis y maduración pulmonar. El trabajo de parto prosiguió, fue lo que les comenté, que lamentablemente continuó todo. Y, y el recién nacido pues tuvo bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, eh, se instaló tratamiento endovenoso 72 horas y luego pasó vía oral. La verdad que es lamentable, ¿no? Que que se haya culminado todo esto de tal manera que la paciente pues ha tenido que tener o ha podido tener otros mejores resultados, ¿no? Eh, debido pues a que
Ella llegó a la emergencia, pero ¿cuál fue la falla? Ok, no amplían la anamnesis. Algo que también, y lo tenemos que tener en cuenta, es que las pacientes no lo saben todo, ¿no? Ok, yo puedo decir no, pero era su tercera gestación, ya tenía un tema de antecedentes, y podemos decir esto, pero en el tema de salud debemos de ser muy meticulosos, debemos de ser, considerar pues todas las situaciones, ¿no? Porque la paciente puede, ¿no? Puede tener eh, algún tema de omisión, ¿no? Dentro de, por ejemplo, acá qué sucedió. La muestra de la orina fue contaminada y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, porque cuando nosotros necesitamos una muestra en orina, pues tiene que ser la adecuada, tiene que ser una muestra eh, eh, que no esté contaminada. ¿Y cómo voy a obtener esta que es importante, ¿no? A veces los establecimientos pues no cuentan con eh, las mejores condiciones, pero más allá de eso es no es, toma, te doy el frasco, miccionas y lo traes y ahí cago todo, no, sino también tengo que explicar, porque pues esto hubiera tenido mejores resultados, ¿no? Mejores resultados, hubiera tenido mejores resultados si nosotros hubiéramos tenido ya qué antibiótico le iniciábamos, ¿no? Y de esa manera proceder a no abandonar a la paciente también, ¿no? En un momento, desde el primer examen de orina ya se vio que había infección, incluso que había hematuria de una cruz. O sea, se evaluó este resultado, ¿no? Entonces esto también definitivamente sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más? También tenemos, acá está. Cuando se le hizo la ecografía renal, que no fue algo que se le indicó en el momento, se vio que tenía un cálculo renal. Si nosotros hubiéramos tenido esto como, recuerden que esto es definitivamente un antecedente en estas pacientes, pues hubiéramos tenido una mejora. En el soporte emocional, cuando estés con una paciente, recuerda que su enfermedad ya le está tratando mal como para el que hay en otro tema. De verdad, esto parece algo, un cliché, pero definitivamente sí es importante escuchar a nuestros pacientes. No nos costó mucho haber ampliado un poco más la anamnesis y tener mejores resultados y saber que esa paciente específicamente, pues, pudo haber, hubiéramos tenido un poco más de apoyo. Algo que yo he visto constantemente, o que dicen, ay, no, mucho gasto, ¿cómo le voy a hacer una ecografía renal? Y, oye, ok, ¿quién paga esos gastos? ¿Quién paga ese examen adicional? ¿Quién paga esa ecografía para esa paciente que tiene CIS? Lo pagamos todos, ¿no? Y no es un gasto, es una inversión, porque es la salud de una gestante que necesita tener un bebé a término que esté en óptimas condiciones, porque un bebé prematuro es de altísimo riesgo, es costoso, es riesgoso para la paciente, más aún si no cuenta con los medios. Entonces, si se está atendiendo en un hospital público, es probable pues que no tenga condiciones, ¿no? De poder tener un mayor soporte, no solo emocional, sino también económico, porque eso va de la mano, pues no nadie está contento si tiene carencias durante el embarazo, ¿no? Entonces, es importante, sí, es importante mencionar que, que necesitamos escuchar un poquito más a nuestro paciente. Yo he aprendido, yo ya tengo más de 14 años dentro de la práctica asistencial y yo he aprendido que las mujeres gestantes específicamente no mienten o no exageran. O sea, eso lo he aprendido a la mala, con malas experiencias, porque de las malas experiencias he tenido que aprender. Eh, Cuando dije una vez tuve un caso, por ejemplo, ¿no? De una paciente que modelo, y yo la veía así como que, uy, no, estaba gestando, y dije, ay, seguro está exagerando, me dijo, se fue a la Rosa Náutica, yo un casito pequeño para comentarles.
Yo voy a la Rosa Náutica, me llama a 2:30 de la mañana, mi celular siempre está en silencio, no sé cómo pude ver la luz. Respondí, le digo, ¿qué sucedió? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, mira, tengo un poquito de dolor acá y que no sé qué. Y yo dije, coméntame, ¿has comido algo quizás? Y ella yo por la alimentación nunca me preocupaba porque ella comía muy sano. Y me dijo, me he ido a la Rosa Náutica, no sé si me hicieron mal los mariscos. Entonces yo por lo directo dije, ah, lo relaciono con eso. Creo que ha sido eso, tranquila, tómate un anís, una manzanilla, si esto persiste, ya pues tienes que irte de emergencia. Yo estaba de viaje y no podía ni siquiera atenderla. Y le dije a dónde tenía que ir, a qué clínica y todo. No supe de ella, fue mi error quizás, bueno, con tantas actividades, ya no la volví, no me comuniqué con ella, no supe más. Llega a los 2 meses y yo la veo, ella tenía 25 semanas cuando me llamó. Llega a los 2 meses, tenía que seguir embarazada, no tenía absolutamente nada, yo me quedé asustada y le digo, uy, Ley, ¿qué tal? No voy a decir su nombre porque incluso ella es muy conocida de la farándula y todo, que sale en los canales nacionales. Y, y le digo, todo bien, no sabía ni cómo reaccionar porque no le veía la barriga, no le veía al bebé y yo decía, Dios, ¿qué pasó? Y me dijo, no, perdí a mi bebé. Y yo, "Ah, Dios, ¿qué pasó? Comenzaron a dar las contracciones, me fui como me dijiste, emergencia, pero llegué muy tarde y perdí a mi bebé. Y yo dije, Dios, ¿qué hice? No, lo primero que dije, ¿qué hice o qué no hice? Eh, Luego le pregunto un poco más, le digo, a ver, vamos a ponerle María ya. María, yo te he hecho tu urocultivo, te he hecho tu cultivo de secreción, te he visto tu hemograma, tu embarazo estaba ok. Por mi parte no tenías ningún factor de riesgo. De acuerdo a toda la analítica, todo tu tarjeta de control prenatal estaba ok. ¿Qué sucedió? ¿Te caíste, te golpeaste? Comenta. ¿O algo más pasó? Porque lo último que supe fue que te fuiste a comer muy tarde y es lo único que tenía, no tenía más datos. Bueno, sí, me dice. No le comenté. Y yo le digo, a ver, coméntame, estoy hablando de una persona ya de, ni siquiera una persona jovencita, una persona ya de 35 años, ya adulta. Eh, lo que pasa, no sé si habrá influido, todavía me dice. Yo le digo, ¿qué? Cuéntame. Yo me hice mis masajes reductores. Yo me quedé, ¿qué? Y mi terapia de monóxido de carbono, que son unas pequeñas agujitas de tuberculina que ingresan al abdomen, ingresan con monóxido para que absorban todas las células de grasa, me dice. Y yo la miro, ¿y eso te has hecho? Sí. ¿Gestando? Sí. ¿Tú sabes quiénes son las personas que se están realizando ese proceso, esa terapia? Bueno, sí, en tal, ustedes saben que existen como que pseudoclínicas, ¿no? Donde una persona que ni siquiera es de salud estudia 1 mes, 2 meses un tema de masajes y ya piensa saberlo todo y hasta ya quieren hacerle una lipo en un consultorio. Y yo le digo, ¿y nunca te explicaron que eso estaba contraindicado durante el embarazo? ¿Cómo te vas a hacer masajes reductores o esta terapia si estás gestando? Le digo, no, es que yo me quería ver regia, tú sabes que yo trabajo, yo soy modelo. Le digo, perfecto, pero primero es tu salud, la salud de tu bebé. Tú querías tener ese... Sí, pero yo no pensé que eso era malo porque ya me hubieran dicho. Ya, ok. Y eso es cierto, ¿no? O sea, ya, si ella no sabía que eso era malo, en esa clínica, pseudoclínica, esa persona que le indicó, le hubiera dicho, ¿no? Y fue terrible, pues, porque perdió a su bebé y bueno, hasta ahora ya no puede salir gestando, quedó un trauma, ¿no? Obviamente no fue. Desde ahí yo aprendí, y tengo otro caso también que me pasó, ya luego lo cuento en otra oportunidad quizás, pero he aprendido que las pacientes jamás exageran. O sea, si te dicen que se siente mal es porque se siente mal, si se dicen que no se sienten bien, si están gestando, ¿por qué? ¿Por qué? Porque
Y si tienen más hijos, también aún, porque la mujer tiene una idea muy maternal, incluso sin tener hijos. Prefiere cuidar la salud del esposo, de la pareja, de todo el mundo menos la de ella. O cuando está gestando y tiene otros hijos, pues su preocupación son sus hijos, ni siquiera es su salud, si comió bien, prefirió darle la mejor presa, más hierro al esposo que a ella, ¿no? A pesar de la condición de gestación. Entonces, definitivamente sí es muy importante, que la paciente se concientice de que está gestando, se concientice y no esperemos que se complique. Por ejemplo, esta paciente que acabamos de ver el caso clínico es una paciente que no ha tenido que terminar en cesárea, es una paciente que si ahondábamos mal la anamnesis y sabíamos que era una, una paciente con infecciones recurrentes urinarias, pues no hubiera tenido esos resultados, ¿no? Entonces, definitivamente sí era importante tener en cuenta esta situación, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. eh, tenemos lo que es el cultivo de orina, ¿sí? Si es negativo, no habría problema, no hay cultivos posteriores, salvo la clínica o que haya algún tipo de riesgo que pueda tener y que tenga que indicarle otro cultivo en, en otra posterior visita dentro de lo que es la atención prenatal. Si sale positivo, yo tengo que darle el tratamiento de acuerdo a lo que veo en el urocultivo y el antibiograma que le estoy realizando. Si este vuelve a salir positivo, hay que darle un tratamiento de urocultivo de control. Si sale positivo, pues hay que hacerle descartar lo que son otros tipos de patologías como hay litiasis, algún tipo de obstrucción o exámenes mucho más complejos para determinar incluso que puedan existir anomalías estructurales. Yo he tenido pacientes con doble sistema pielocalexial, he tenido pacientes que han tenido tumoraciones quistes o cálculos que ni siquiera sabían y todo se diagnosticó con una simple ecografía renal. Si sale negativo, de todas maneras hay que indicarle un control periódico, porque recordemos que al inicio le salió positivo y que luego pues recién le salió negativo, así que también hay que tenerlo en cuenta. Si sale negativo, pues se inicia el tratamiento antibiótico supresivo, cultivos mensuales hasta el momento del parto, ¿no? Y con eso pues sería lo más importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las normas en el momento de recogida la muestra de orina? ¿No? Esto definitivamente sí es muy importante porque nosotros lo que evaluamos, sí, lo que evaluamos es primero si la toma fue adecuada, primero, lo ideal es que la orina sea en ayunas. O sea, eso es lo que ya estamos insistiendo, ¿no? Constantemente, porque muchos dicen, en el momento que vi no le puedes tomar la orina, no. Lo ideal es antes de, ¿sí? Que utilice el frasco estéril de tapón rosca. Miren, parece algo secundario, pero yo lo he visto, ¿no? O sea, yo he visto pacientes que han venido y dicen, sí, ya traje mi muestra de orina, fue la primera de la mañana, excelente, qué bueno que ya se a ver, y me traen un tupper, un frasco de mermelada, un frasco de... Una vez me trajeron un frasco de mantequilla con rosca y me dicen, no, es que no tenía, pero yo lo lavé bien. Y yo le digo, ok, no, esto no vale. No, pero yo lo he lavado, me dicen todavía. Hay que tener en cuenta. Es imprescindible una rigurosa higiene previa a la recogida de orina y se recomienda lavarse los genitales con agua y jabón. Este lavado será siempre de adelante hacia atrás y enjuagarse con agua y seques. Ahora, miren, también he visto otra literatura, ya lo he compartido ahí más adelante, que indica que no es necesario lavarse con jabón,
ya, solo el segundo chorro, el primer chorrito se bota, pero aperturar los labios mayores para que no contamine y que no toque la vulva con el frasco. Sí, eso es importante. Entonces, porque puede ser que llegue al establecimiento y quiera dejar su muestra, pero no tiene jabón en ese momento, no se va a limitar tampoco. Pero sí, sí he visto eso, estos resultados, así que para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Una vez realizado el lavado, recoja la parte media de la micción. Deberá hacerlo separando con la mano los labios mayores y los labios vulvares y orinando de manera que el chorro salga directamente sin tocar los genitales externos. Importante es eso. Sí. Eh, Miren, a veces uno no sabe o puede quejarse o decirle, señora, pero ¿cómo no se hace la higiene? ¿Usted no se baña? O a veces hay un llamado de atención, ¿no? Yo no justifico la falta de higiene de la paciente, pero sí he visto situaciones en las que no cuentan con agua y que lo poco que tienen de agua es para los alimentos. Así que hay que también ver qué situación, frente a qué situación se encontramos. Por eso les digo, si no hay agua, no hay jabón, el primer chorrito en el frasco y el segundo se apertura bien los labios, ¿sí? Para que caiga directamente ese segundo chorro sin necesidad, porque dicen que el primer chorro sí o sí está contaminado, ¿sí? Orinar fuera del frasco, continúa orinando directamente dentro de este hasta llenar aproximadamente medio frasco. Se cierra herméticamente el frasco, se cierra bien, también he visto, me han traído y toda la bolsa llena de orine y el frasco entreabierto. Así que también eso hay que tenerlo presente. Se anota el nombre y el apellido del paciente, ¿no? Importante también esto. Eh, Ahí está. Lo que le mencioné, ¿no? No hay que utilizar recipientes domésticos, ¿no? Ni ninguno que no se pueda o que se esté manipulando. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entregue a la brevedad posible, ¿no? Y si en caso de demora que puedan hacer lectura de esta muestra, se puede eh, guardar en la parte del frigider, pero no en la parte del congelador, sino en la parte donde se pueda preservar, ¿no? Esta. Pero lo que es importante son los factores de riesgo, como tuvimos el casito de la paciente, eh, que es el que tenga el antecedente de la ITU, ¿no? Que teníamos, las malas condiciones socioeconómicas que van muy de la mano y esto es importante saberlo, va muy de la mano con el tema de la higiene, la alimentación y todo, ¿no? Eh, lo que son las malas condiciones socioeconómicas, la drepanocytemia, la diabetes mellitus y otros como son algunas que puedan tener trasplante renal, alteraciones en el tracto urinario, pacientes con lesiones medulares y gestantes portadoras de reservorios ileales, ¿no? Entonces es importante legales, tenerlo presente. Dentro de lo que es la etiología bacilo gram negativo, bueno, ya hemos mencionado lo que preponderante es la Klebsiella. Ahora, también hay que tener en cuenta, ¿sí? También es tener en cuenta, y creo que es muy importante,
que los casos que más se han reportado con mayor complejidad, yo le tengo, por ejemplo, mucho respeto a la Klebsiella, porque yo he visto casos de pacientes con shock séptico y cuando he revisado ya su historial, donde había un urocultivo con un antibiograma a tratar, pues coincidía que era una Klebsiella, así que por ahí le tengo en cuenta. Si se incluye la plasma gardeniera puede alcanzar hasta el 5%, lo que es la bacteriuria, los efectos adversos es la anemia, la hipertensión, la amenaza de parto pretérmino, el recién nacido de bajo peso, también a tener en cuenta, ¿sí? Y el tamizaje de la bacteria sintomática en el embarazo, ¿sí? Tenemos también en la semana 16, yo por eso les comento, esas son semanas cruciales, hay un mayor riesgo por todos los cambios que se puedan visualizar, ¿sí? Importante tener en cuenta eh, lo que es eh, la bacteriuria asintomática en estas semanas. No se recomienda el urocultivo a todas las gestantes en la primera atención prenatal. O sea, no esperar que la paciente retorne, que le indique, no. Primero, antes de todo, tu urocultivo básico, porque no tienes ningún tipo de antecedente o historial, entonces es importante tenerlo presente. También tenemos, sí, tenemos aquella paciente que ha tenido una recidiva post-tratamiento del 30%. Los antibióticos más empleados son los betalactámicos, la nitrofurantoína, la fosfomicina, el trometamol, también hay que tenerlo presente. ¿Sí? La cistitis aguda es una ITU que afecta a la pared vesical, ¿sí? Y y, y cursa lo que es con un síndrome miccional sin alteración del estado general. No depende de la bacteriuria sintomática previa, la incidencia es menor, pero el problema de la cistitis es que puede llegar a ser una pielonefritis aguda, ¿no? O puede presentarse mayormente en el segundo trimestre por los cambios ya mencionados, ¿sí? Eh, También tenemos en cuenta, acá estamos, suele presentarse en el segundo trimestre. A ver, y el síndrome miccional, la disuria, polaquiuria, tenés muy urgencia, además el dolor suprapúbico y la orina turbia que pueda presentarse. El urocultivo cuando es positivo, aunque puede ser negativo incluso hasta el 50%. A ver, acá está. Estos son algunos de los tratamientos de las cistitis aguda. Áreas de la bacteria sintomática, bueno, como primera opción ya lo habíamos mencionado, amoxicilina ácido clavulánico, lo que es la cefuroxima, el acetilo, también habíamos mencionado eh, lo que habíamos mencionado, sí, es doxión si son alérgicos a los beta-lactámicos, es la fofomicina, 3 gramos bioral dosis única, la nitrofurantoína, 50 miligramos cada 6 horas o por 7 días o de 100 miligramos eh, por 5 días, ¿no? Entonces eso sí, sí es importante. Ahora, deben evitarse los tratamientos de infección urinaria sintomática durante el embarazo, sin embargo, la administración de una dosis única tiene muy buenos resultados también, ¿sí?
La incidencia es del 1 al 2% y acá volvemos a colocar que en el segundo trimestre es la etapa donde hay mayor incidencia de esta, ¿no? Por todos los cambios ya mencionados. Ahí dice, indican lo que es la primera opción, ¿sí? De tratamiento. Igual similar, pero este ya es por 14 días, tanto lo que es la amoxicilina, ácido clorhidrato, la cefuroxima o lo que es la ceftriaxona, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos en cuenta. Y en la segunda opción, si es alérgica a los betalactámicos, acá usamos ya lo que es la fosfomicina, si ya es a partir del segundo trimestre hacia adelante, podemos usar la gentamicina, ¿no? Y lo que habíamos comentado de acuerdo al casito también, si ya descendió la fiebre de las 48 a 72 horas hospitalizada, cambia a vía oral hasta culminar el tratamiento por 14 días, ¿sí? Los factores de riesgo conductual tenemos lo que es reprimir la micción, relaciones sexuales diarias o la higiene íntima. No poder contenerse la orina es importante, también importante tener presente eh, las relaciones sexuales diarias, ¿no? Eso dependiendo también eh, con respecto a la higiene, que va muy de la mano. Y tenemos lo que es la higiene íntima, también importante, ¿no? Que sea, recordemos pues que estas pacientes son más propensas a las infecciones y por ende pues es importante que ella tienda a realizar lo que es una adecuada higiene y que no se complique su proceso de gestación, ¿no? Aquí había compartido, pero creo que no se ha juntado. A ver, un segundo, lo que es la indicación, sí, de cómo se debe de realizar la evaluación a nivel de puño. Un segundo, un segundo. A ver la adecuada evaluación, sí, un momentito, a ver, la escuchamos. Cuando hacemos la exploración de órganos retroperitoneales como el riñón, recordemos que el riñón va a estar ubicado generalmente cerca a la vértebra T12. Entonces, vamos a tener el riñón aquí. Cuando hacemos la exploración del riñón, podemos hacer la exploración mediante el puño percusión lumbar.
Y podemos hacerlo de manera bilateral. Es mejor, ¿para qué? Para que focalice más el dolor y el paciente no sienta que es referido hacia el otro lado. Al hacer este movimiento, yo voy a tratar de que el paciente sienta o no sienta un dolor. El solamente yo comprimir esta parte, yo estoy haciendo una puño-percusión lumbar. Otra manera es colocando la mano y tratando de dar un pequeño golpe. Y si el paciente se mueve, se considera un puño-percusión lumbar positivo, porque hay dolor. Y el paciente luego de esto generalmente se toca porque le fastidia esa zona. De esta manera yo podría describir de esa manera la palpación en mi examen físico. ¿Sabías que puedes alinear tus dientes sin brackets? Los dientes girados, separados o amontonados pueden causar inseguridad al sonreír. Con los grandes avances en las técnicas de ortodoncia, hoy en día podemos usar la mejor tecnología 3D para ti. Los mousse son alineadores invisibles que mueven los dientes de una manera de... Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video el examen físico del tórax. Vamos a ver las 4 modalidades. Cuando hacemos la exploración de órganos retroperitoneales como el riñón, Ok, acá recordemos que el riñón era va a el ser tema de la mediante la palpación, referido hacia el ¿no? otro. Esta parte, Es un poco más yo compleja. estoy Miren, haciendo una puño-percusión lumbar. la puño percusión Otra manera es colocando la hacia ambos mano lados, y tratando de dar un eso es lo pequeño que golpe. usualmente también se realiza, ¿no? Y si el paciente se mueve, se considera un puño-percusión lumbar positivo, porque hay dolor. Porque al realizar ese proceso no debería de saltar, ¿no? Pero ahí salta, miren. El paciente luego de esto generalmente se toca porque le fastidia esa zona. De esta manera yo podría describir de esa manera la palpación en mi examen físico. Ok, vamos a ver entonces el manejo según nivel de complejidad y capacidad resolutiva que podamos tener. Primero hay que detectar todo lo que son los factores de riesgo asociados. La toma de la temperatura es importante. Evaluar de manera el estado general. La disminución de la fiebre es importante, sí, porque es una gestante y ya lo hemos comentado que puede darnos taquicardia, por ende, si tiene una temperatura mayor a 38,5, se le tiene que administrar metamisol de 1 gramo intramuscular vía STAT, ¿no? Intramuscular y de manera inmediata. Ok, luego tenemos lo que es administrar antibióticos 50 con personal de salud capacitado. En este caso, la administración de lo que es la ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, más la gentamicina cada 24 horas, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? También vamos a visualizar, ¿sí?
Otra alternativa, ¿no? Podría ser también lo que es la clindamicina de 600 endovenoso cada 8 horas, más lo que es la gentamicina de 5 cada 24 horas y referir inmediatamente a un establecimiento de mayor complejidad si esto es uno de nivel 1. Vamos a tener en cuenta, perdón, los criterios de alta, que es los pacientes sin evidencia de infección puerperal, los pronóstico que puede, lo peor que puede llegar es un shock séptico, que es lo que no buscamos, ¿no? Algo importante también que recordar es con respecto a la infección recurrente. ¿Qué significa infección recurrente? Significa, son dos escenarios. El primero, que haya más de 3 infecciones en 12 meses, ¿sí? Eso es una infección recurrente. O lo otro, que haya más de 2 infecciones en 6 meses, ¿sí? Sí que es importante tener en cuenta esta situación porque estamos frente a pacientes que se encuentran, sí, se encuentran constantemente con antecedentes o que ya refieren una infección recurrente. Por ejemplo, en el caso de la paciente, que es un caso muy bonito porque podemos hablar y abarcar mucho con esta paciente que lo hemos mencionado al inicio, pues podemos tener que ella tenía ya antecedentes, hitos a repetición de niña o incluso que se estaba automedicando constantemente, ¿no? Las pacientes cuando se automedican generan lo que es resistencia, entonces eso de por sí pues ya es complicado, ¿no? También tenemos otro de los valores que es la reinfección y lo que es la recaída. La reinfección en la mayoría de recurrencias ocurren sobre todo en los primeros 3 meses después de iniciar el tratamiento, ¿sí? La complicación más frecuente pues puede ser lo que es el parto prematuro y no todos los establecimientos acá en el Perú están aptos para tener UCI neonatal. Incluso dentro de lo que es el área privada pues son pocas las clínicas que cuentan con UCI neonatal, con un neonatólogo 24 horas o que tenga las condiciones para poder atenderse el parto como tal. Recaída, ¿qué significa recaída? Otra infección, pero ya por otro microorganismo. Cuando le hiciste el antibiograma, el urocultivo con el antibiograma, tiene otros resultados, pues eso también tendría que ser otra de las situaciones que también se dan. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también que se indica lo que es otra infección por otro microorganismo después de 2 semanas de haber indicado o iniciado el tratamiento, ¿sí? Eso podría ser lo que es recaída. Y bueno, acá un poquito ya como resumen de esta parte de lo que es las ITUs, ¿sí? Es la afección del sistema urinario por gérmenes patógenos que puede ser bacteriuria sintomática, cistitis y pielonefritis, ¿no? Bueno, acá ya un poquito para recordar estas tres características, ¿no? Lo que es la bacteriuria sintomática, cistitis básicamente tracto inferior, tracto urinario inferior, y lo que es el tracto superior, lo que es la pielonefritis, ¿no? La afección de uréteres, pelvis, eh, y uréteres, pelvis y cálices, ¿no? A nivel del tracto superior. Así que para tenerlo en cuenta y no olvidarnos de esta clasificación que es tan relevante.
Ahora, algo también que hay que no olvidarnos es que propio de la gestación y que debemos de ser insidiosos y mencionarle a la paciente es que nosotros al indicar algo tan simple como es un urocultivo, lo hacemos por los propios cambios dentro de lo que es la gestación. También hay factores que van a ir a incrementar o a afectar un poco más este proceso, como es, por ejemplo, la relajación del músculo liso, la dilatación ureteral, la disminución del peritáltico ureteral o la relajación del esfínter, que es propio de la progesterona. Pero si tú añadido a esto, por ejemplo, le das lo que es la obesidad mórbida, entonces esta situación se va a complicar aún más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estas pacientes tienden mucho una paciente con obesidad mórbida tiende mucho a tener los síntomas del embarazo más marcados, por ejemplo, la urgencia miccional, la presión o que tengamos un bebé macrosómico, ¿no? O, con, o que no esté acorde, ¿no? A las semanas de gestación. Esto va a generar aún más complicación, más riesgo, por ejemplo, que haya un residuo posmiccional y por ende, pues eso definitivamente sí es muy importante, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? La hidronefrosis leve a nivel derecho, si nos damos cuenta acá, podemos visualizar, miren acá, cómo se observa, ¿sí? Estos cálices, ¿sí? Hiperdilatados, ¿no? Y esto pues ya de por sí ya es un factor de riesgo, es como una puerta abierta para que las bacterias pues puedan ascender o complicarse aún más todo este proceso. Así que yo creo yo creo no, es importante pues tener en cuenta que todos estos factores, todas estas urgencias, ahorita justo vamos a dar algunas medidas también de apoyo, vamos a seguir avanzando. Bueno, la presión también sobre la vejiga, los ureteres debido al engrandamiento, ¿no? Que puede complicarse más. Los niveles de interleuquinas que justo les mencionaba. Qué importante es esto, ¿sí? Qué importante es esto porque la paciente tiende a tener una disminución en los niveles de la interleucina 6 y esto pues tiene ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una respuesta baja frente a la Escherichia coli en mujeres gestantes, ¿no? ¿Cuál es el papel de esta interleucina? La interleucina 6 es una de las proteínas más importantes dentro del sistema inmunológico, que es el mediador de la fiebre, regula el sistema inmune, coagula y repara heridas y favorece también en la síntesis de anticuerpos, ¿no? Hay un control de la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿pero por qué disminuye o por qué es propio de la gestación la inmunodepresión? Es porque la paciente pues tiene que disminuir esta respuesta, porque cuando la paciente sale gestando después de concebir, ¿sí? Ella tiene a tener una respuesta frente a un nuevo ser, ¿no? Y para no rechazar este producto, porque de por sí es 50% de ella y 50% de la pareja, esto es un elemento extraño en realidad para el cuerpo. Y para que el cuerpo no reaccione mal, tiende a bajar y que haya una inmunosupresión. Por eso es importante recordar pues que todos estos cambios no es que, ay, está gestando, más vulnerable, no, es que es por algo, no es para tener una mejor respuesta frente al embarazo, es para tener eh, una mejor adaptación durante todo este proceso, ¿sí? Controla la respuesta inflamatoria también. Y bueno, los cambios que ya hemos mencionado un poquito, para recordar también los cambios bioquímicos en orina, lo que son los aminoácidos o productos de degradación del incremento del pH urinario, además la disminución de la osmolaridad urinaria. Bueno, entonces ya sabemos, bacteriuria asintomática, ahí están las bacterias, sin síntomas, pero están ahí creciendo, ¿sí? Em,
El diagnóstico definitivamente es la colonización por el mismo germen cuando no hay síntomas, ¿no? Si hay más de dos unidades, dos muestras de 2 unidades formadoras de colonia, de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, o si hay más de 100 unidades formadoras de colonia con una sonda vesical, que casi no se toma. Y esta es la toma adecuada, miren cómo es la toma adecuada, la apertura de ambos labios vulvares para que pueda tener una mejor respuesta, ¿sí? Y la muestra no salga contaminada, primer chorrito al water y el segundo chorrito en el frasco, ¿sí? Acá está, podemos observar. ¿Cuál es la cistitis? La cistitis, la disuria, la urgencia urinaria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, también es importante. Los síntomas de la cistitis, la orina de color rosado rojizo, la sangre de la orina, las molestias en el abdomen, el dolor y el ardor al orinar, la orina con olor fuerte, ¿no? Algunas dicen, mi orina huele fuerte, ok, ya nos está dando un indicio, el malestar general y también que haya dolor durante las relaciones sexuales, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, la fiebre ya lo hemos mencionado, estos son las sintomatologías propias de la gestación, ¿sí? Vamos a visualizar. Ese video ya lo hemos visto, sí estaba acá en el PPT, pero no estaba. Ya lo hemos compartido. Bueno, los exámenes auxiliares, ¿sí? Que es sin patología, con la patología clínica, el examen de orina, sí, también importante el urocultivo, el antibiograma, las pruebas, lo que es la urea, creatinina, lo que es también el lactato de suero, el PCR, ¿no? Y estas son las complicaciones. Cuando nosotros incidimos un poco más en las complicaciones que se puedan dar y que cada vez son aún más complejas, pues ahí nos damos cuenta que nuestras pacientes pues tienden a tener estos resultados, ¿no? O tener más concientización con respecto a este proceso, ¿no? Por ejemplo, si le decimos que hay un tema de prematuridad, puede haber una rotura prematura de membranas, una corionitis, una sepsis o llegar hasta la muerte, una disfunción renal y hasta incluso hablamos del edema pulmonar porque ya se complicó todo y hubo aquí un tema de complicación. Y a nivel fetal, que es lo que también obviamente nos preocupa, es la prematuridad, ¿sí? La prematuridad, eh, el bajo peso al nacer, la sepsis, ¿sí? Eh, también tenemos lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? O sea, tanto que todo el embarazo lo hayas tenido en la mejor de las situaciones y al final pues terminas con una muerte perinatal, ¿no? Que se nos complique todo, durante todo el embarazo. ¿Cómo prevenir? Acá, justo esto era el punto que quería llegar, ¿sí? Acá hemos visto también opiniones de distintos especialistas, ¿sí? Estos son de Barcelona, traté de buscar un poco más de información y también en medicina basada en evidencia. Beber mucha agua, especialmente agua, hay que tomar aproximadamente 2 litros de agua al día. La ingesta abundante favorece a diluir la orina y aumenta la frecuencia de la emisión, lo que evita que la orina quede retenida mucho tiempo y ayuda a la eliminación bacteriana, ¿no? Eso es importante. Seguir una dieta rica en vitamina C también es importante, ¿sí? Tener en cuenta eso. Tenemos también seguir una dieta rica en vitamina C produce una acidificación de la orina y evita la colonización de parte de las bacterias al sistema inmune. ¿Sí? ¿Qué más? Las naranjas, el kiwi, los limones también van a ser importantes durante este proceso. ¿Sí? Vamos a visualizar. eh,
también el disminuir el tiempo entre micciones. O sea, parece algo... he conocido pacientes, por ejemplo, que trabajaban en un mercado y no podían ir al baño constantemente porque tenían que pagar, no sé, un sol y decías, no, mejor me aguanto más tarde y luego ya voy directo. No es así, ¿no? Acá tu preocupación es tu salud y por ende, pues tú eres la más importante durante todo este proceso. Siempre les digo, acá lo más importante es que estás gestando, ¿no? Tú estás gestando y no, y priorizamos mucho lo que es tu salud, ¿sí? ¿Qué más? Conviene hacerla con jabones neutros. Siempre es con agua, ¿sí? Si quieres usar un jabón, puedes indicarle que use jabón de glicerina neutro o el jabón blanco Bolívar blanco puro, ¿sí? También es otra buena opción durante este proceso, ¿sí? Eso sí, sí es importante mencionar. ¿Qué más? También tenemos lo que es el, el proceso del uso de productos no adecuados que pueden irritar la piel o alterar el pH. Yo he tenido pacientes que han terminado, es increíble porque han terminado con infección, ¿no? Durante todo este proceso han terminado con infección por un aseo ya muy complejo, ¿no? O sea, han estado constantemente lavándose, aseándose, y estos jabones que tienden muchas veces a tener malos resultados, por ejemplo, los jabones que son que son comerciales, que aparecen en las redes sociales, pues no llegan a ser los ideales, así que hay que tener en cuenta esto, porque los pacientes pues no van a tener los mejores resultados, ¿sí? Eh, también tenemos Sí, también tenemos que tener en cuenta eh, que la higiene, pues, que no usen otros tipos de productos naturales. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que decían, a mí me han dicho que es mejor el vinagre y se comienzan a lavar con vinagre, con limón. He visto pacientes que se han lavado hasta eh, con qué más he visto que se han lavado. Una vez una paciente vino y me dijo, yo me eché mi perfume. Y yo le digo, ¿qué pasó? Es que me dolía demasiado, entonces mejor me eché mi perfume. O sea, tampoco es así, ¿no? Hay que tener en cuenta y que esto no es sencillo, ¿no? No pueden estar echándose otro tipo de lubricantes dentro de esta zona tan vulnerable, ¿no? El estreñimiento también va muy de la mano. Las pacientes no deberían de sufrir de estreñimiento, pues ellas tienden la forma de que cuando están mucho tiempo en el baño, ¿no? Miccionan y perdón, están mucho tiempo en el baño, están defecando y esas partículas de ese se van a la vulva. Por eso es que la higiene siempre es de adelante hacia atrás, ¿no? Limpiarse de adelante hacia atrás es importante a la hora de la higiene, ¿no? Ya que de esa manera se pueden evitar que estas bacterias ingresen por el tracto urinario. Vaciar la vejiga tras las relaciones sexuales con el fin de disminuir el paso de las bacterias también es de gran relevancia, ¿sí? Y tras aumentar las relaciones, ¿no? Que es y la higiene, ¿no? Que le habíamos comentado. Evitar el uso miren, esto también es importante, evitar el uso, ¿sí? De ropa interior ajustada. Yo he visto esto, de verdad, esto es bien frecuente. Se observa que las pacientes pues tienden a tener, usan hilo, por ejemplo, ¿no? Y el usar este hilo las pacientes al caminar, las bacterias que están en el ano pasan a la vagina y viceversa. O que han estado con jean y usan hilo también, ¿no? Ese contacto del jean o de una zona muy rugosa con la vulva directamente, pues puede generar un tema de alteración. Así que hay que tenerlo presente, ¿sí? Las pacientes no pueden estar mucho tiempo eh, con, eh, con
con estos tipos de higiene. Yo les digo, mira, si quieres usar estos, pues podrías usarlo una vez al mes. No, no es lo ideal, porque esto pues te va a generar, ¿no? Te va a generar complicaciones a corto o a largo plazo. Así que hay que tenerlo presente. Si no, pues las pacientes pues se van a complicar con toda esta situación. ¿Qué más? También tenemos, sí, también tenemos lo que es, siempre el algodón, yo le digo, hay, porque dicen, no, pero es que los de algodón no tienen buenos modelos, no. Hay modelos de algodón, de truzas muy, muy agradables, muy bonitas para las pacientes que son jóvenes. Estas cosas que parecen secundarias son importantes, ¿sí? Estoy acostumbrada siempre a usar licra porque tiene este modelo, o usar, no lo sé, de encaje, qué sé yo. Ok, sí, pero acá hay una situación. Estamos cuidando de tu salud, estamos cuidando de la salud de tu bebé, así que es necesario que cambies ciertos hábitos, ¿sí? Así que eso es muy importante. ¿Qué más? Evitar el estreñimiento, ya lo he mencionado. ¿Con qué? Con una buena dieta, ay, perdón, acá, rica en fibra, lo que son frutas, verduras, cereales, evitar el estreñimiento es vital durante este proceso, ¿sí? Para que la paciente pues pueda tener mejores hábitos, ¿no? Entonces esto definitivamente sí es muy importante, y también tenemos lo otro que es, conviene tomar lo que son yogures, ya que son ricos en lactobacilos, que ayudan a reducir la presencia de gérmenes patógenos. Estos yogures, si estos yogures, si bien es cierto, son buenos, sobre todo tiene que ser el yogur natural, ¿no? Que no tenga, recuerden, muchos dulces, ¿no? Que es lo que a veces se visualiza, y así que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Para que la paciente pues pueda tener mejores resultados. Entonces, tenemos esto como una buena alternativa, ¿no? Para que la paciente pues pueda tener mejores resultados durante todo su proceso. Los arándanos rojos también, como los berries, ¿no? Se destacan como los frutos que tienen propiedades antiinflamatorias muy interesantes, ¿no? Para evitar estos tipos de infecciones, más aún si ya tiene antecedente, ¿no? Así que podemos iniciar o agregar esto, que obtiene muy buenos resultados, ¿no? También tenemos, sí, lo que es, ahí está, el uso de lo que son los probióticos, que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Como parte de esto lo combinan con probióticos, pero de manera natural, ¿no? Así que hay que tenerlo presente. Como ejemplo, se sigue investigando, pero sí, los arándanos rojos, los arándanos tienen muy buenos resultados. Ahora, antiguamente se estuvo viendo mucho el tema de usar una tira reactiva para diagnosticar una bacteria asintomática. Se ha demostrado que no se debe de utilizar una tira reactiva, pues la tira reactiva no tiene buenos resultados, es 1000 veces mejor un urocultivo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la, dentro de lo que es la indicación de esto, pues es preferible 1000 veces, ¿sí? Es preferible que las pacientes eviten cualquier tipo de exámenes que no van a proceder a tener muy buenos resultados, sino que sean los específicos, como es un urocultivo con su antibiograma. Sí, la tira reactiva solo es para un examen simple de orina, y ya lo hemos mencionado, pues no tiene muy buenos resultados. ¿Sí? También tenemos bueno, entonces esto es un poquito todo lo que son las medidas de prevención. Hemos hablado un poquito también de lo que es el tratamiento para tenerlo en cuenta. Y creo que es importante, sí, creo que es importante también mencionar, eh, si en caso tenemos algún tipo de antecedente, pues va a ser de gran relevancia para que podamos pues tenerlo presente. Listo, colegas, muy agradecidos a Traisco Sisis por hoy día poder permitirnos
conversar de este tema tan relevante. Y bueno, si hay alguna duda, pregunta, yo estoy atenta eh, eh, con respecto al tema, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Si no, también ahí dejo mis